पोषिता कोटि वत्सल्या रूपिणम् आजनुलंबितभूयो कानकवदतो संकीर्तनैकटकरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो देवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये मूकं करोति वचलं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं जगत्पदमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे. Bueno, antes que nada, doy mis reverencias a los pies del loto de mi maestro espiritual, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. También a mis Siksha Gurus, Sripad Bhaktivedanta Madhusudan Goswami Maharaj, Srimati Krishna Priya Purani, a todos los sannyasis, Vaishnavas y Vaisnavis presentes, por favor, acepten mis reverencias, dando pranam a todos. Hare Krishna, gracias por venir, por escuchar. Bueno, pues hoy vamos a hablar de algo diferente porque esta semana que entra, el miércoles, es Akshaya Tritiya, ¿no? Y Akshaya Tritiya es un día muy importante porque bueno, en realidad han pasado muchas cosas en ese día y, y es bueno, o sea, tenerlas en cuenta y prepararnos para ese día, ¿no? Es un día muy auspicioso, ¿no? No, como decía antes, manda sumanda matayo manda bhagya y padrutaha, ¿no? La mente en Kali Yuga está siempre perturbada, el ser humano está siempre mal guiado, es la edad de las peleas, ¿no? Entonces, bajo esta influencia tan fuerte, o sea, es muy difícil estar sobrio, ¿no? Y entender cuál es el objetivo de la vida, ¿no? Entonces, o sea, la única medicina que tenemos es sadhusanga, harikata, ¿no? La práctica del bhakti, ¿no? Como decía, ¿no? Anugrahaya bhaktanam manusam nehamasrita, vaya tadrisikirya yasutva tatparvaved, ¿no? Dice, para dar gracia, misericordia a las jivas condicionadas de este mundo, Krishna adviene y realiza multitud de lilas a través de las cuales, ¿no? Por escucharlas, ¿no? Por meditar en ellas, ¿no? La jiva eh, queda atraída a Krishna, ¿no? Todas esas lilas tienen la función de atraer a Krishna, ¿no? De purificar la mente y el corazón, ¿no? Es la única medicina que tenemos para cruzar este océano de ignorancia, ¿no? Tamnam ruk charitadi sikutkanano smrityo kramena rasana manasini yatistam brayatat anuragi jananugami kalamnayat akilam iti padesasalam. Rupa Goswami, no, finalmente, ¿no? En el Rupa de Samrita nos da esa instrucción tan importante, ¿no? Todo el mundo debería saber si estás loca, ¿no? Tamnam ruk charitadi sukirtanano, que tan solo por ocupar la mente y la lengua en hacer kirtan, ¿no? De los nombres, de los lilas, de las cualidades, ¿no? De la forma de Siddhartha Krishna, eh, uno alcanza, eh, uno alcanza a Radha Krishna, ¿no? Uno alcanza el objetivo del Bhakti, ¿no? Uno alcanza Prema, ¿no? Y todo eso debe hacerse siempre en compañía de Rasik Vaishnavas, ¿no? En Sadhusanga, ¿no? Bueno, tenemos ahora el Arati de Yogamaya, no sé si lo van a escuchar. Entonces, bueno, como venimos diciendo, ¿no? En estas clases anteriores, ¿no? Habías yoga yuktinat, cheta sanana gamina, paramam pursam divyam, yati partan anuchintayam, ¿no? Cuando, que se dice en el Gita, cuando uno hace la práctica correcta, ¿no? Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿no? Eh, uno finalmente alcanza a Krishna, ¿no? Yati parta anuchintayam, ¿no? Siempre con la mente, ¿no? Centrada en, en Krishna una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿no? A través de todas las actividades que tenemos en el Bhakti, ¿no?
Entonces eso es lo que vamos a tratar de, de ver, ¿no? De entender, ¿no? Em, en realidad, en el Bhakti siempre estamos haciendo las mismas cosas siempre, ¿no? Aratis, Kirtan, siempre cantamos, repetimos mucho las mismas canciones, etcétera, ¿no? Pero esas canciones son tan profundas que siempre nos están dando nueva inspiración y nuevos significados, ¿no? Decía, ¿no? Una vez le preguntaron a Didi, ¿qué significa vayan, ¿no? Qué es hacer vayan? Y Didi respondió, vayan es hacer todos los días lo mismo y sentirse feliz, ¿no? Así que esa es nuestra práctica, ¿no? Abhyas Yoga Yuktanasana, la práctica correcta. Entonces, bueno, como decía, este miércoles va a ser Akshaya Tritiya, que es un día muy auspicioso en el calendario Vaishnava, porque ocurrieron muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, también el Chandan Yatra, ¿no? El festival del Chandan, que es cuando se le pone la pasta de sándalo a la deidad. Entonces, bueno, pues Akshaya significa indestructible, ¿no? Algo que no tiene final, algo que es eterno. Entonces, así es el nombre, así es el día. Es un día especial, ¿no? Entonces, Akshaya Tritiya. Tritiya es el nombre del Titi, ¿no? O sea, en el calendario Vaishnava es un calendario lunar. Entonces, hay 15 días lunares que se llaman titis, ¿no? Ekadasi Titi, ¿no? Janmastami Titi. Eh, Entonces, Akshaya Tritiya, Tritiya es el tercer día, ¿no? Pratipad, Dwitiya, Tritiya, ¿no? Es el tercer día. Entonces, un poco así para que entendamos los titis, o sea, un titi son 12 grados, 12 grados de distancia entre el Sol y la Luna. O sea, esa distancia, o sea, lo que tarda la Luna en recorrer esos 12 grados es un titi, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, cuando la Luna y el Sol están a 0 grados, ¿vale? O sea, ahí empieza Pratipata, ¿no? El primer día. De 0 a 12 grados, la Luna se mueve del Sol, adelanta al Sol, 12 grados, ese es el Pratipata, el primer día. Que suelen ser, un titi suele ser unas 24 horas, 25, depende, ¿no? Más o menos. A veces, o sea, cuando la luna se está despegando del Sol, digamos, suelen ser los días, los titis un poco más largos, pero cuando la Luna está de vuelta al Sol, cuando está en decreciente, ¿no? En menguante, los titis suelen ser un poquito menos, ¿no? Entonces, bueno, o sea, sería de 0 a 12 el primero, de 12 a 24 duiti al segundo, y de 24 a 36 sería triti al tercero. Entonces, así es como se miden los titis. Cuando tenemos 15 titis, tenemos ya todo el, o sea, el medio mes, ¿no? El mes se divide en dos partes. Una es Shukla Paksa y Krishna Paksa. Shukla Paksa es digamos, el periodo de luna creciente, y Krishna Paksa, que se llama también el oscuro, ¿no? La oscura trayectoria de la luna es la luna menguante, ¿no? Entonces, así es como se entienden los titis, ¿no? Cada titi son 12 grados, ¿no? Entonces, eh, cada titi, ¿no? Tiene una particular energía, ¿no? O sea, por ejemplo, Pratipat es bueno para hacer ceremonias, rituales. Duitya, que es el segundo, es bueno para empezar construcciones. Eh, eh, mm, Chaturthi, el cuarto día, es bueno para destruir obstáculos. Ekadasi, por ejemplo, el día 11 es bueno para hacer ayunos o prácticas espirituales, ¿no? Hacer peregrinajes, leer las astras, todo lo que tenga que ver con el bhakti, con la práctica espiritual. Los días Panchami, los días 5 son buenos para empezar dietas, tratamientos, etcétera, ¿no? Entonces, cada día tiene su energía, ¿no? Y también, por ejemplo,
esto es algo muy común en los Bhaktas, ¿no? Cómo se usa el uso de estos titis, ¿no? Por ejemplo, hay días que son muy favorables para viajar, otros no. Si viajas en días que no son favorables, pues es posible que encuentres obstáculos en el viaje, retrasos, etcétera, ¿no? Entonces, os doy un tip así o sea, para los viajes, ¿no? Los días que no son buenos para viajar son el 4, el 8, el 9, el 12 y el 14. O sea, esos 5 días no son favorables para viajar, siempre van a haber obstáculos. 4, 8, 9, 12 y 14. Pero no solo eso, sino que en todo, o sea, por ejemplo, luego también existe el mujurta, ¿no? El mujurta significa elegir un tiempo correcto en el titi, porque los titis también están divididos en partes, ¿no? O sea, hay ciertas partes, claro, un titi son 24 horas, entonces hay ciertas partes del titi que son favorables, otras no. Entonces, mujurta significa buscar un momento adecuado, un momento propicio para hacer una actividad particular. Todo esto es astrología, ¿no? Astrología lectiva. Entonces, pues se busca pues, un momento correcto, ¿no? O sea, se debe evitar, pues yo que sé, el Rahu Kala. Por ejemplo, un buen Muhurta es el Brahma Muhurta, ¿no? Que son como unas poquito menos de 2 horas antes de que salga el sol, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco es la ciencia del tiempo, ¿no? Pero en Akshaya Tritiya, o sea, no hace falta buscar un titi, o sea, no hace falta buscar un muhurta, o sea, es un día totalmente auspicioso. O sea, cualquier cosa que se haga, cualquier proyecto que se empiece, se hace indestructible. O sea, alcanza el éxito, se hace eterno, ¿no? Entonces, esa es la gran bendición de Krishna en este día. Akshaya Tritiya es el día en el que el sol y la luna están exaltados. Las dos luminarias están exaltados y eso es muy auspicioso. Eso solo ocurre una vez al año, ¿no? Entonces, bueno, pues este día es indestructible, Krishna es indestructible y ha pasado esa cualidad al Titi, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Cualquier cosa que se haga en este día es auspiciosa. Es decir, esto será este miércoles que viene, entonces, por ejemplo, cualquier proyecto que tengan en mente, que quieran empezar, empiécenlo ese día. Si, por ejemplo, o empiecen, por ejemplo, algún libro que quieran leer, empiécenlo este día, ¿no? O sea, es donaciones, si quieren donar algo al templo, fruta, comida, garbanzos, arroz, o ropa a las deidades, o a otros bhaktas también, algún tipo de cosa que sea necesaria, también es muy auspicioso darlo en Exaya Tritiya. Aquí en India siempre en Exaya Tritiya se donan muchas cosas a los templos, ¿no? Y de esta manera, pues, tu seva, este servicio se hace eterno también, ¿no? Indestructible, ¿no? O sea, queda para siempre, ¿no? Se dice en el Gita, ¿no? Tan solo una pequeña práctica en el Bhakti le libra a uno de los peores obstáculos, ¿no? Entonces, qué mejor que hacerlo en, en este día. Este día es una oportunidad que Krishna da para que nuestro Bhakti digamos, se haga más fuerte, ¿no? Entonces, muchas cosas ocurrieron en Akshaya Tritiya, ¿no? Por ejemplo, Satya Yuga empieza en Akshaya Tritiya, ¿no? La creación empieza en Akshaya Tritiya, ¿no? Cuando Brahma no da el empujón final para que todo empiece a moverse, es en Akshaya Tritiya, ¿no? Entonces, en realidad, Akshaya Tritiya es como si fuera el año nuevo, ¿no? Todo empieza ahí, ¿no? O sea, en realidad, o sea, en muchas culturas, pues se celebra el año en diferentes fechas, ¿no? O sea, los cristianos lo celebran el día 1 de enero, los chinos tienen su propio año también, o sea, los mayas también, o sea, y en todas las culturas del mundo siempre, acorde a sus tradiciones, celebran el año nuevo
diferentes fechas, ¿no? A veces no, muertes de grandes personalidades hacen que eso, que sea, ¿no? Que el año empiece en esa fecha, ¿no? Pero en realidad, ¿no? En realidad, eh, la raíz, ¿no? O sea, la base de ese año nuevo es Akshaya Tritiya, que es cuando empieza Satya Yuga, empieza la creación, ¿no? Eh, y bueno, también tenemos, o sea, muchas cosas que ocurrieron, es decir, también es el Yamatiti de Parasuram, es también cuando los Pándavas se van al exilio, cuando Sudama ofrece el arroz, ¿no? a Krishna, es también cuando se construye el carro del señor Jagannath, ¿no? Cuando Bharti Pragyan, que es algo que Maharaj, estableció el Gauriya Vedanta Samiti y muchas más, ¿no? Pero bueno, importante es el nacimiento de Bhagwan Parasuram, ¿no? Entonces, es importante porque Bhagwan Parasuram es un Sakyavesa avatar de Krishna, ¿no? Y viene con una específica función, ¿no? Y la función es, digamos, limpiar la carga de la tierra, limpiar la carga de este mundo. Entonces, él durante 21 generaciones estuvo aniquilando a todos los satrillas por haber, digamos, destruido el Dharma que Krishna había creado, ¿no? Sobre todo, los satrillas habían, digamos, ofendido a los brahmanas, no seguían las instrucciones de los brahmanas. O sea, cuando Krishna dice, ¿no? Chaturvarnan Maya System, una karma violasa. Yo soy el creador de este Dharma. Yo soy el que lo ha hecho, ¿no? El que lo ha hecho en beneficio de la sociedad humana, ¿no? Pero en realidad crear no es solo crear, sino que uno puede crear, pero hay que mantenerlo también, ¿no? Porque si crear y no proteger, pues ¿cuánto puede durar eso? Pues no lo sabemos, pero si no se protege poco. Entonces, de esta manera, ¿no? Bhagwan Krishna está siempre protegiendo ese, ¿no? ese Dharma, ¿no? Entonces, bueno, pues los reyes, eso, como digo, de aquel tiempo eran, o sea, se habían vuelto muy orgullosos, tenían mucho poder y no respetaban las comandas de los brahmanas. Es decir, en la tradición védica, en la cultura védica, los brahmanas siempre, o sea, un rey siempre tenía su séquito de brahmanas que aconsejaban cómo gobernar, cómo tomar decisiones, siempre acorde, pues, al Dharma, ¿no? A las comandas de los Vedas, ¿no? Y siempre, pues bueno, con la intención de proteger a los ciudadanos y, y de esa manera, pues que la sociedad vaya avanzando hacia la perfección, ¿no? Hacia Krishna, ¿no? Que todos tengan la oportunidad de alcanzar el objetivo de la vida. Entonces, bueno, pues, ¿cómo empieza toda esa matanza? ¿Cómo son esa matanza de satrillas, ¿no? No, perdón, sí, de satrillas, porque o sea, Parasuram era un brahman. Parasuram vino, Parasuram apareció antes que el señor Rama. O sea, estamos hablando del Tetra Yuga, de hace tres Chaturyugas antes, el Tetra Yuga entonces. En ese entonces fue cuando Parasuram apareció, ¿no? Y podemos recordar que en el Ramayana, ¿no? Hay una conversación entre Parasuram, Lakshman y Ram, ¿no? Cuando Krishna, perdón, cuando Ram rompe el arco, ¿no? Bueno, esto es otro capítulo, pero para que veáis o sea, dónde está Parasuram, ¿no? Entonces, bueno, pues todo empieza, ¿no?
el padre de Parasuram, ¿no? Era un brahmana, un brahmana era un muni dedicado a su vayan, a su práctica. Entonces un día recibe la visita de un rey con todo su ejército. Entonces, como es costumbre en la tradición médica, pues Atiti Devo Bhava, ¿no? Uno debe tratar a sus invitados como si fueran Dios mismo, Krishna mismo, ¿no? O sea, la cultura védica es así, ¿no? De fuerte, ¿no? Que sean tus enemigos y pese a todas las disputas que habían entre ksatrías y brahmanas, aún así ese Baba sigue el Dharma, ¿no? Y recibe a sus invitados acordemente, ¿no? Entonces, les da de comer a todos, les hace un servicio impecable y el rey queda muy impresionado y muy asombrado de cómo es posible que en este ashram este brahmana, este muni, sea capaz de dar un servicio tan bueno, tan efectivo a tantísima gente y sirven una comida muy buena, o sea, con todo tipo de atenciones. ¿Cómo es eso posible? ¿No? O sea, no para una persona sola. Entonces, el rey quiere saber, o sea, cómo ha sido eso. Entonces, el rey descubre que, que el padre Parasuran tenía una camadeno. Una camadeno es una vaca de los deseos, una vaca que cualquier tipo de deseo que quieras, la vaca te lo concede, ¿no? Entonces, cuando el rey descubre a la camadeno, pues el rey se siente celoso, empieza a tener envidia y le ordena al Muni que le entregue esa vaca, ¿no? Entonces el Muni pues no quiere, ¿no? No quiere dársela porque sabía que el rey lo que haría sería pues explotar la vaca, ¿no? Entonces no quiere. Entonces lo que hace el rey y los soldados es llevarse a la fuerza la vaca, ¿no? Se la quitan. Entonces, bueno, se lo llevan ahí a palacio y tal. Entonces ocurre que Parasuram, un tiempo después, se entera de lo que ha pasado y, y bueno, o sea, ve la ofensa que ha cometido el rey al Brahmana. Aquí vemos también, o sea, una prueba más de cómo los satrillas no seguían las comandas de los Brahmanas. Entonces Parasuram va a la corte del rey y mata al rey, ¿no? Mata al rey y mata a varios soldados y se trae de nuevo la Kamadeno al ashram de su padre, ¿no? Pero el padre, digamos, no está satisfecho con lo que ha hecho y le manda a hacer una peregrinación por todo el subcontinente, ¿no? Para que se purifiquen. Entonces, después de eso, lo que ocurre es que, o sea, los hijos del rey, aprovechando que Parasuram no está, van al ashram del Muni, de su padre, y le matan. Matan al Muni. Entonces, cuando Parasuram entiende, sabe de lo que ha ocurrido, inmediatamente vuelve y decide terminar con todos los satriyas. Entonces hace una matanza sin precedentes durante 21 generación, se carga a todos los satriyas, ¿no? Eh, ¿No? Por romper el dharma de satriya, ¿no? Entonces, o sea, eso ocurrió en Kurukshetra y la matanza fue tal, ¿no? Que, o sea, ríos de sangre, ¿no? Se virtieron y de esos ríos surgieron 5 lagos, ¿no? 5 kundas, ¿no? Que se llenaron de, pues, eso, de sangre de los satrios, ¿no? Y hoy en día en esos kundas la gente se va a bañarse, ¿no? Se baña allí para purificarse, ¿no? Entonces ya después de eso, Parasuram ya se retiró a hacer vayan al bosque, ¿no? Pero eh, esa es la historia, ¿no? Es decir, Paritranaya sadhuna vinasaya chaduskritam dharma samstapanataya sambhavami yuge yuge. O sea, Krishna, o sea, viene a este mundo o alguno de sus avatares con la misión de Paritranaya sadhunam, de defender a los sadhus, vinasaya chaduskritam, eliminar a todos los transgresores, demonios, la carga del mundo, hacer una limpieza, ¿no? Una limpieza como hizo Krishna y Arjuna, ¿no? O sea, Krishna también vino a hacer una limpieza de todos aquellos reyes que eran una carga para Prithvi, ¿no?
y Dharma Samsthapanartaya, y de nuevo restablecer el Dharma. Entonces aquí para Sudam, digamos, mm, ¿no? Hace esa misión, ¿no? Esa misión. De hecho, para Sudam tiene una vida muy larga. El otro día nos decía que incluso a día de hoy también él está viviendo en alguna parte, pero sigue aquí en este mundo, ¿no? Un poco como un Chiranjeevi, ¿no? ¿No? Y bueno, dicen, "Javahi dharmasya glani bhati bharata ayutam adhamasya tadamanam siyamyaha", ¿no? En el momento que hay un desvío en el Dharma, el Dharma se pierde. O sea, yo advengo, ¿no? O sea, Krishna dice. Yo, como Maharaj decía, ¿no? Que yo o cualquiera de los avatares, porque cualquiera de los avatares tiene el poder de establecer el Dharma también. Entonces, eso ocurrió también hoy perdón, hoy no, en Akshaya Tritiya, ¿no? O sea, es el Jammatiti de Parasuram, ¿no? También otra cosa importante que ocurrió en Akshaya Tritiya se ocurrieron dos cosas. Una es cuando los Pándavas se van al exilio, y otra es cuando Surya Bhagwan les da ese Akshay Patra, ese Bagloy, esa cazuela que es interminable. Cualquier cosa que se cocine sabe a néctar, y la comida, o sea, nunca se termina. Es capaz de llenar el estómago de todo el mundo, es incluso capaz de dar de comer al universo entero, ¿no? Entonces, bueno, en realidad es una historia muy larga, ¿no? Que viene de mucho antes, ¿no? Pero así para resumir, o sea, los Pándavas, perdón, los Kauravas no quieren darles el reino a los Pándavas, ese reino que les pertenece, pero ya después de una reunión general con Bhisma y con los demás, deciden partir el reino. Entonces, finalmente, los Pándavas, desde del reino que les pertenecía, obtienen la mitad. Y bueno, pues si con eso se paran las disputas y las guerras entre familia, pues de acuerdo, lo aceptan. Pero los Kauravas, Duryodhan, ¿no? Dhritarashtra, les dan un pedazo del reino que es totalmente seco, desierto, ¿no? Por ejemplo, Hastinapur, que es eh, donde vivían Kauravas, ¿no? Está justo al lado del Ganges, ¿no? Eso está o sea, Delhi como está como al noroeste, ¿no? A lo mejor está como a unas 2 horas, más o menos, en coche desde Delhi, ¿no? Entonces los pandas se van a la zona de Delhi, que era entonces como un desierto, ¿no? Pero bueno, con la ayuda de Mayadana y con la gracia de Krishna, ellos logran construir un reino, ¿no? Unos palacios, unos jardines, ¿no? Iguales a los de Nandakanán, de los países celestiales. Y consiguen, o sea, la parte de su reino consiguen hacerla muy bonita, muy próspera, unos palacios preciosísimos, ¿no? Eh, y eso es lo que hoy en día, o sea, Indraprastha, ¿no? Eso es lo que hoy en día es Delhi, ¿no? O sea, lo que se llama Indraprastha. Un poco los fundadores de Delhi son los Pandavas, ¿no? Entonces, bueno, los Kauravas, ¿no? Duryodhan y sus 99 hermanos se ven, digamos, de nuevo, ven toda esa prosperidad de los Pándavas y empiezan de nuevo a cavilar a ver de qué manera se pueden ellos quedar con todo ese reino. Entonces, hay dos cosas que un satrilla no rechaza. Es un poco una regla, un código entre satrillas, ¿no? Que es una vez que un satrilla es retado a luchar en una guerra, o sea, no debe pelear. Y otra es cuando son retados a apostar en algún juego, ¿no? Que sean cartas o dados o lo que sean. Esas dos cosas, los satrillas como que es una obligación para ellos aceptarlo, ¿no? Si son retados. Entonces, Duryodhan, viendo a ver de qué manera pueden usurparle el reino, y teniendo a Sakuni. Sakuni era el hermano de Gandhari, Gandhari es la mujer de Dhritarashtra, ¿no? Gandhari venía de Afganistán, ¿no? Hay
una ciudad allí que se llama Kandahar, ¿no? No, ¿cómo es? Kandahar, sí, Kandahar, que eso está en Afganistán, Kandahar, y, y ahí está el reino de Gandhar, ¿no? Gandhar, Kandahar, ¿no? De ahí viene. Entonces, ella venía de la zona de Afganistán. Entonces, Sakuni viene al reino, ¿no? Con Duryodhan, y él era un experto jugador de dados, ¿no? Los dominaba muy bien. Entonces, Duryodhan les propone un juego de apuestas a los Pándavas, ¿no? Pero Duryodhan no jugaría, jugaría Sakuni en nombre de Duryodhan. Entonces, ¿no? Ahí está el reto. Entonces, Yudhishthir Maharaj se ve en esa tesitura y finalmente acepta. Entonces, todos los Pándavas van, todos los Duryodhan, sus hermanos Sakuni, ¿no? Y empiezan pues, a las apuestas, ¿no? Entonces, bueno, apuesta tras apuesta, los Pándavas pues lo pierden todo, ¿no? Pero no solo eso, sino que o sea, la última apuesta es eh, que el perdedor debe marcharse del reino durante 12 años. Debe estar en el exilio, en el bosque, vivir, ¿no? Sin ningún tipo de facilidad. Y se le añade un año más, que es el año de incógnito. Entonces, en ese año, si ellos son descubiertos, empieza de nuevo toda, todo ese castigo, empiezan de nuevo 12 años más, ¿no? Entonces, ese fue el acuerdo y de nuevo Sakuni con sus tretas consigue de nuevo vencer a los Pándavas. Entonces los Pándavas, fieles a su palabra, se marchan de su reino. Dejan su reino, lo dejan todo y se van con Kunti y con Draupadi. Y los cinco, se van los siete al bosque, ¿no? Y en el bosque, pues, bueno, pues ya sabemos, la vida en el bosque es dura, hay que recolectar para comer frutas, raíces, hay que protegerse de animales, hay que hacerse una cabaña, o sea, es una vida dura, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, Yudhishthir Maharaj empezó a orar a Suryadev, ¿no? Al dios del sol, para, digamos, un poco, pues, recibir un poco de ayuda, ¿no? Entonces, Suryadev, estando satisfecho con su puya, le concede el Badloy. O sea, le concede esa cazuela, esa Akshaya Patra se llama, o sea, esa interminable cazuela, ¿no? Que, que cualquier cosa que se cocine va a saber siempre a néctar y la condición es que mientras ese Badloy, esa cazuela, no se lave, puede dar de comer ilimitadamente. Pero una vez que se ha lavado ya, esa, esa cazuela ya no da más de comer durante ese día, ya hay que esperarse al siguiente día, ¿no? Entonces, bueno, como es tradición, ¿no? Los Pandavas siempre comían antes, los hermanos, y la última era Draupadi en comer, y ya después de Draupadi, pues, ella ya lavaba el Badloy y ya pues hasta el día siguiente, ¿no? Entonces, bueno, pasa el tiempo, más o menos el problema más gordo que tenían los Pándavas queda resuelto con ese Exarpatra. Entonces, bueno, pues llega a los oídos de Duryodhan que ellos tienen eso, ¿no? Entonces, hay un día en el que Durvasa Rishi va a visitar a los Kauravas, ¿no? Entonces, Duryodhan le hace un servicio muy bueno, o sea, satisface al Rishi en todos sus necesidades, en todo lo que necesita, ¿no? Entonces, Durvasa Rishi queda muy satisfecho y le dice a Duryodhan que le quiere dar un boon, le quiere dar un regalo, que pida lo que quiera, ¿no? Entonces, Duryodhan le dice que de la misma manera que ellos se sienten muy, como te digo, muy felices, ¿no? Muy agraciados de su visita, también quiere que esa gracia le llegue a Yudhishthir Maharaj, ¿no? Que ellos también tengan la oportunidad de tener el sangha de Durvasa Rishi, ¿no? Entonces, que les haga una visita, pero que les haga una visita por la tarde, o sea, ya a eso de las 4 o 5 de la tarde, cuando ellos ya han terminado de comer, ¿no? Con la idea
de que ese Badloy estaría ya limpio y, ¿no? Y ya no hay manera de servir correctamente al invitado, ¿no? Entonces, Durvasarisi le concede esa gracia. Entonces, Durvasarisi se va con sus miles de discípulos al bosque a visitar a Yudhishthira Maharaj. Efectivamente, llegan en ese momento en el que ya el Badloy estaba limpio. Entonces, como es etiqueta védica, ¿no? Yudhishthira es un rey y teniendo tantos invitados, pues obviamente les va a atender bien, les va a invitar a comer todo. Entonces les dice que se vayan al río, que se bañen. Mientras tanto, ellos hacen la comida y ya después, pues se sientan todos a comer y así, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues se va Durvasari se van sus discípulos. Entonces, claro, Draupadi lo está viendo todo y Draupadi está totalmente asustada, ¿no? Porque ya han comido y no hay manera ahora de dar de comer a tantísima gente, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve esa situación? Ese es un dilema grande, ¿no? Entonces, Draupadi, o sea, no le queda otra más que ponerse a rezar. Empieza a orar, ¿no? Krishna, Karmasim, Medina Bando, Yagatpati. O Pesa, Gopika Kantara, Kantara, Mustatu. Madhav, Dwarkavasi, Gopal, Gopinath, Giridhari, ¿no? Entonces, Krishna escucha todas esas plegarias, esas oraciones y viene a verla, ¿no? Entonces, Krishna dice, ¿cuál es el problema? Mejor comamos antes, ya después hablamos de los problemas. Entonces, Draupadi dice, no, 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 o sea, tenemos un problema gordo. Es que Durvasa Rishi ha venido, el Badloy está ya limpio, no hay cómo darles de comer y todos conocemos cómo es Durvasa Rishi. Si Durvasa Rishi nota una ofensa en el servicio, se enfada, ¿no? Y nos puede caer una maldición gorda, ¿no? Tenemos el ejemplo del caso de Ambaris Maharaj también, ¿no? Entonces, Krishna, ¿no? Le dice a Draupadi, tráeme ese Badloy, vamos a verlo. Entonces, Krishna coge y empieza eh, a investigarlo, a verlo por dentro, por fuera, todo, ¿no? Entonces encontró un pedacito de hoja de espinaca muy pequeñito que estaba escondido. Entonces lo que hace es coger ese pedacito, se lo mete en la boca, coge una lota de agua, se la bebe y, y de esa manera ya dice, no, tritosmi, no, estoy satisfecho, ¿no? Estoy totalmente satisfecho, ¿no? Entonces, ¿no? Como dice, ¿no? Jagat Tuste, Jagat Tustam, cuando Krishna está satisfecho, el universo entero queda satisfecho, ¿no? Eh, entonces, llama a Yudhishthira Maharaj, no, llama a Bhima y les dice, ya ha pasado el tiempo, ve a por el Rishi y a sus discípulos y diles que vengan a comer. Entonces Bhima va para allá y llama a los Rishis, ¿no? Pero los Rishis estaban todos en el agua, pero estaban todos hasta aquí, o sea, se sentían totalmente llenos, estaban como si hubieran comido hasta el cuello. Entonces Bhima les dice, está todo preparado, vengan a comer rápido, vengan, vengan. Pero, claro, Durvasa está pensando, pero bueno, ¿cómo estoy hasta arriba? Me siento como si hubiera comido hasta arriba, o sea, y ahora ir allí a aceptar comida, esto, o sea, cuando no puedo comer y con toda la comida que deben haber preparado, o sea, qué situación, ¿no? Entonces dijo, no, no, o sea, no podemos. Cogió a todos sus discípulos y se escaparon, ¿no? De esa manera, digamos, Krishna resolvió esa situación, ¿no? Dice, Kaunteya Pratiyani, Yanevakta, Nasati, o Arjuna eh, anuncia, ¿no? Proclama que mi devoto nunca perece, ¿no? Eh, no. Y una cosa el otro día estábamos así hablando y yo le pregunté a Maharaj, pero bueno, Krishna en realidad él puede, o sea, él no hace falta que se, que se tome ese pedacito de hoja de espinaca y se la coma, ¿no? Y para sentirse satisfecho, lleno, o sea, él simplemente con beber agua o ni siquiera eso, ¿no? Él es Amarram, él está siempre satisfecho, o sea, ¿por qué él se tiene que comer ese pedacito? O sea, no es necesario en realidad, ¿no? Entonces Maharaj
me dio una contestación súper, me dijo que en realidad a Krishna le gusta hacer las cosas, esas lilas que él hace, pero siempre bajo, bajo sus bhaktas, ¿no? O sea, hacerlo bajo sus bhaktas, ¿no? O sea, entonces cuando Krishna dice, Aham Bhakta Paradino Yasotantra y Vaduya Sadhu Virgrasta yo, Bhaktir Bhakta Yanatiya, o yo no soy independiente, yo estoy siempre bajo mis devotos, ¿no? Yo estoy siempre en el corazón de mis devotos y mis devotos están en mí. Entonces dice, yo no, o sea, yo no soy independiente. Entonces todas las lilas que Krishna viene haciendo siempre, o sea, quien desencadena esas lilas son siempre los bhaktas. Y Krishna actúa bajo los deseos de los bhaktas, ¿no? Él lo puede hacer todo independientemente, totalmente pasando de los bhaktas, pero no, o sea, lo hace bajo los bhaktas, ¿no? Entonces esa es la cualidad de Bhakta Vatsalya que Krishna tiene, ¿no? Bhagwan Bhakta Bhaktiman, ¿no? O sea, cuando uno finalmente consigue satisfacer a Krishna, ¿cuál es el resultado de satisfacer a Krishna? ¿No? Que Krishna, digamos, prácticamente Krishna te pone a su nivel, ¿no? Pero no solo eso, sino que Krishna se hace sirviente de su sirviente, ¿no? Eso es lo que ocurre cuando finalmente uno satisface a Krishna, ¿no? Bueno, pues el día que Suryadev nos dio ese Akshaya Patra fue también Akshaya Tritiya. Eso también es importante, ¿no? Bueno, y también tenemos el lila de Sudama, ¿no? Que fue pues también en Akshaya Tritiya fue cuando Sudama ofreció ese arroz, esos 4 puñados de arroz atados en un pañuelo a Krishna, ¿no? Es un pasatiempo, ¿no? Que Maharaj siempre cuenta en los Bhagavad Sapta, pero es un pasatiempo interminable. Es un pasatiempo como el Akshaya Patra, ¿no? Que por más que uno lo escucha, uno siempre está sacando de ahí cosas nuevas, cosas nuevas, cosas nuevas que, ¿cómo es posible que esto que tanto salga de un lila de Krishna, ¿no? Pero es que los lilas de Krishna son así, o sea, por eso dice, ¿no? Llama karma chame divyam, ¿no? Aquella persona que entera, que sabe que mis lilas, mis nacimientos son divinos, son trascendentales, no vuelve a nacer en este mundo. O sea, los lilas de Krishna son así, ¿no? Hay- son interminables, o sea, se puede sacar de ahí, es como el Akshaya Patra, o sea, se puede sacar de ahí una y otra, y más significados, y nuevas cosas, ¿no? Como decía, ¿no? El Bhagavatam, ¿no? O sea, en cada sloka, en cada sílaba del Bhagavatam hay cantidad de significados, ¿no? Hay que entender una cosa, ¿no? O sea, Aksai, en realidad, Krishna es Aksai, Krishna es interminable, indestructible, eterno. Entonces, Krishna es eterno, el Bhakti es eterno, los Bhaktas son Aksai también, Aksai. Bhakti es Aksai, Krishna es Aksai. Sus lilas son Aksai, su nombre es Aksai, indestructibles, eternos. No pueden ser destruidos por nada. Entonces, bueno, pues en el lila de Sudama, ¿no? O sea, Sudama era un amigo de la infancia de Krishna, eh, pero no es un amigo como los sakas de Vrindavan, como Stoka Krishna, como Madhu Mangal, como Subal, como Sridham, sino que Sudama, o sea, cuando Krishna se va al Gurukul, en Ujjain, no eso está en Maharashtra, digamos, Krishna se encuentra con muchos niños de todo el subcontinente, de toda India. Entonces, entre todos esos niños estaba Sudama. Y con Sudama él hizo una amistad muy íntima, una amistad muy profunda, ¿no? Tenía mucho afecto por Sudama y obviamente Sudama por Krishna, ¿no? Entonces, bueno, pues tuvieron o sea, una amistad muy grande, ¿no? Eh, o sea, ya aquí un pequeño inciso, ¿no? Para que entendamos. O sea, en realidad Sudama, o sea, él es un brahmana, él está en Sakya Ras, ¿no? Tiene un Sakya Ras así como los sakas de Brindavan, pero, digamos, él tiene
conocimiento de la Aishwarya de Krishna. O sea, así como en Brindavan, los sakas no tienen conocimiento de su Aishwarya, para ellos Krishna no es Bhagwan, para Sudam sí que es Bhagwan. O sea, Sudam sí que tiene ese conocimiento. Entonces tiene, por un lado, Sakyarras, pero mezclado con conocimiento de la Aishwarya de Krishna, ¿no? Eso es importante saber. Así un poco como Arjuna, ¿no? Arjuna también tiene ese Sakyarras, ¿no? Cuando en el Gita, ¿no? Cuando dice, ¿no? Como Krishna y Arjuna dormían juntos, bromeaban juntos, comían juntos, ¿no? Después de ver su forma universal, Krishna considera eso ser una ofensa, ¿no? Entonces, Arjuna tiene también ese lado, Sakya, y también ese lado de entender que Krishna es Bhagwan, ¿no? Un poco, están un poco los dos en la misma. Pasa que uno es Brahmana y Arjuna es un Satriya, ¿no? Entonces, bueno, pues después del Gurukul, después de, o sea, Krishna está en el Gurukul 64 días, y en esos 64 días él lo aprende todo, ¿no? Todas las artes, todo, ¿no? Entonces ya después, pues se separan, ¿no? Cada uno se va, o sea, Krishna vuelve a Mathura y, y Sudan, bueno, se separan, ¿no? Entonces, bueno, ya después de eso, o sea, pasan los años, pasan los años, pasan los años, Krishna se va a Dwarka, Krishna se casa con todas las reinas, pero Sudam, digamos, en cuanto a economía, riqueza, no ha prosperado. En realidad es un brahmana, tiene todas las cualidades de un brahmana, o sea, es humilde, es tolerante, se dedica a estudiar las sastras, a enseñar las sastras, ¿no? Vive de la caridad, pero no tiene nada, o sea, prácticamente es muy pobre, ¿no? Vive en una cabañita, vive con su mujer, está casado, tal. Entonces su mujer sabe que su dama conocía a Krishna y que tenía una relación muy íntima. Entonces eh, le pide a su dama que vaya a verle con la intención de que, bueno, o sea, él es Krishna, él es Bhagwan, pues, a ver si te puede dar algo y un poco salimos de la miseria, ¿no? Pero Sudam en realidad no quiere eso, no quiere ir a pedirle nada a Krishna, ¿no? De hecho, la amistad siempre queda perjudicada cuando entra el dinero, ¿no? Cuando alguien pide dinero a un amigo, se puede decir que es el final de la amistad, porque siempre pasan cosas, ese dinero no se devuelve, ¿no? O sea, siempre el dinero destruye la amistad, ¿no? Eso ahí pasa muchas veces, ¿no? Bueno, entonces, bueno, Sudam, digamos, dice que vale, de acuerdo, pero él va con la intención de tener darshan, no de pedirle nada. Entonces, o sea, no había nada en la casa siquiera que llevarle. Entonces, la mujer de Sudam sale fuera a los vecinos y de cuatro vecinos obtiene un puñado de arroz. Además, de cada casa un arroz diferente. Entonces, a veces arroz roto, tal. Total, que lo pone todo en un pañuelo, lo ata y se lo da a Sudam para que se lo entregue a Cristo, ¿no? Entonces, Sudam parte hacia Duarca y bueno, pues son varios días, ¿no? De caminata en los que él empieza pues a recordar, ¿no? Cómo fueron los años o sea, el tiempo con Krishna. Entonces, cuando llega a Duarca, o sea, llega pues con un dhoti, llega descalzo, el dhoti arremangado por encima de la rodilla y arriba nada. O sea, así es como él llega. Entonces, claro, cuando los guardianes, la gente de Duarca le ve, pues se quedan todos asombrados, ¿no? Este Brahmana, ¿quién es? ¿No? Está aquí en Duarca, ¿no? Cuando en Duarca todo el mundo va muy elegante vestido, todo. Entonces llega a la puerta del palacio de Krishna, están los guardas, y les dice que quiere ver a Krishna. Entonces los Krishna pasan la palabra, y Krishna cuando escucha el nombre de Sudama, inmediatamente lo deja todo y va a recibir a Sudama, ¿no? Entonces allí, en medio de los guardas, en medio de todos, Krishna le abraza muy fuerte, ¿no? Y se lo lleva adentro, ¿no? Se lo lleva adentro y bueno, se lo lleva pues ahí en palacio, está en medio de todas las reinas, entonces les dice, bueno, este brahmana viene de muy lejos, preparar el arati, la puya, los abanicos, empezar todas a abanicar, tal, que yo le voy a masajear los pies. Entonces ahí eh, Krishna empieza a masajearle los pies a Sudama, ¿no? Eh, entonces, bueno, ya después de eso empiezan, digamos, pues a tener una conversación ya más distendida, más amigable.
y empiezan a acordarse de, de todo lo que habían vivido, ¿no? Entonces, Krishna recuerda aquel lila en el que una vez en el Gurukul, la mujer de Gargamuni les manda, o sea, no, o sea, Gargamuni les manda a, no Gargamuni, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el guru de Krishna en el Gurukul? No, no me acuerdo ahora. Pero bueno, le manda que vayan a comprar, ¿no? Les Sandipani. manda Sandy Panimuni, Sandy Panimuni. Entonces, Sandy Panimuni les manda a por leña, ¿no? Entonces se van los dos, ¿no? Y pues Krishna sube a un árbol, ¿no? Y desde arriba, las ramas de arriba estaban secas, entonces empieza a cortar las ramas desde arriba y a echarlas abajo. Entonces Sudama desde abajo pues las va recogiendo y hace un atillo, ¿no? Y así van tomando todo eso, ¿no? Entonces hay un momento que en esa tarde se llega una lluvia, se pone a llover, o sea, muy fuerte, y Krishna se tiene que quedar pues allí en la rama arriba, ¿no? Colgado durante horas, ¿no? Con el frío, con la lluvia y todo, y Sudam pues está abajo en el árbol, ¿no? Entonces hay un momento en el que le entra hambre a Sudama y bueno, la mujer de Sandipani Muni les había dado unos garbanzos, mitad era para Krishna y mitad era para Sudama. Entonces Sudama empieza a comer, pero claro, esos garbanzos estaban tan buenos, estaban tan sabrosos, que empezó a comer y se comió su parte y se comió la parte de Krishna también. Entonces Krishna está recordando aquello, ¿no? Entonces, claro, Sudama, además lo está recordando en medio de todos, en medio de las reinas, de todo. Entonces, claro, un poco pues Sudama al escuchar aquello, pues se siente un poco avergonzado, ¿no? De lo que hizo, ¿no? Entonces le dice, oh, Krishna, pero ¿cómo es que te acuerdas de eso? O sea, no, eso pasó hace ya mucho tiempo, ¿no? Eso fue una cosa pequeña, ¿no? Entonces Krishna dice, no, no, pero ese es mi swabhava, yo me acuerdo de todo, ¿no? Eh, entonces le dice, oh, Sudama, ¿qué es eso que tienes debajo del brazo? Pues Sudama dice, no, no, no tengo nada. Dice, no tienes nada, pero eso que tienes ahí debajo es solo para mí. O sea, eso Babi es la mujer de él, Babi te lo ha dado solo para mí. No, no te ha dado mitad y mitad como Guru Mata, ¿no? Sino que es todo para mí, ¿no? Entonces, en ese momento, Krishna se abalanza sobre su dama y a la fuerza le quita el, el atillo con el arroz y, y lo abre y ahí coge el primer puñado, se lo come, ¿no? El segundo, pero se lo come así, o sea, seco y crudo, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿no? Rukmini, entendiendo la mente de Krishna, le coge la mano y le dice, no, ya no más, ya, es suficiente, con dos bocados tienes ya suficiente, porque si no, nosotras a dónde vamos, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? O sea, Krishna en su mente, ¿no? Cuando se estaba comiendo ese arroz, ya había prometido darle una opulencia igual que la de Dwarka a Sudama. O sea, se lo doy todo a Sudama. O sea, Sudama es mi querido Bhatta, ¿no? Yo amo a Sudama, todo para Sudama. Entonces, Rukmini, en realidad Rukmini es Sakti, Sakti of Krishna. Entonces, Rukmini entiende la mente de Krishna y le para. No, ya suficiente, ¿no? Que si se lo das todo a Sudama, ¿dónde nos quedamos nosotros? ¿No? Entonces, ahí ya Krishna deja de comer, ¿no? Entonces, bueno, pues o sea, el día eh, sigue pasando, siguen hablando, ¿no? Y ya, pues, ya unos días después, ya cuando es ya un momento de irse, pues se despiden, ¿no? Y Sudam emprende de nuevo todo ese camino de vuelta, pues, a pata, ¿no? A pie. Entonces, bueno, pues está caminando Sudama y Sudama empieza a reflexionar, ¿no? O sea, o cómo es Krishna, ¿no? En realidad, Krishna, o sea, ¿quién es Krishna? Krishna es Bhagwan mismo, ¿no? Es la diosa de la fortuna
adora a Krishna, ¿no? Pero ¿y quién soy yo? Yo en realidad no soy nadie, soy un pobre brahmana que no tiene absolutamente nada, ¿no? Pero claro, o sea, Sudama es Sudama, ¿no? Es un brahmana totalmente, o sea, un comportamiento es el ejemplo de lo que es un comportamiento de brahmana. O sea, Sudama jamás le pidió nada a Krishna, ¿no? En esos días, ¿no? Entonces decía, reflexionaba, ¿no? En su mente iba caminando y iba pensando, o sea, Krishna me podría haber dado a mí cosas, ¿no? En realidad, pues, o sea, o sea, para que os hagáis una idea, o sea, Dwarka, ¿cómo era Dwarka? En Dwarka los pilares eran de oro, el suelo estaba lleno de piedras preciosas, lapislázuli, todo tipo, diamantes en las lámparas, o sea, una opulencia inigualable ni siquiera en Vaikunta, ¿no? Platos de oro, cubiertos de oro, o sea, algo impensable para nadie, ¿no? Entonces, eh, Sudama viene reflexionando, o sea, Krishna, o sea, no, o sea, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está Krishna? ¿No? Krishna no me ha dado nada, ¿no? Pero en realidad, o sea, Krishna lo hace por mi beneficio, porque sabe que si me da riqueza, si me da cualquier cosa, yo me voy a perder, yo voy a abandonar mi Dharma, ¿no? Pero sobre todo, ¿no? Eso en realidad no es importante y no es bueno para mí, o sea, él pensando así. Pero sobre todo lo que Krishna me ha dado ha sido su abrazo, ¿no? Entonces empieza a recordar cómo cuando eh, su dama está en la puerta con los guardas, o sea, cómo Krishna salió corriendo desde el palacio y cómo delante de todos le abrazó, ¿no? Pero no solo eso, sino que de vuelta al palacio, o sea, Krishna no le soltaba, o sea, Krishna le tenía abrazado todo el tiempo, ¿no? Y le llevaba abrazado. Y cuando llega a palacio, o sea, Krishna pensaba, Krishna se sentía un poco hesitante, ¿no? Porque no sabía dónde sentar a su dama. Su dama era su querido amigo del alma, su querido amigo de la infancia, y darle un sitio, un sillón o un sitio adecuado para un invitado distinguido no es suficiente. O sea, mi querido amigo del alma, o sea, Krishna no se sentía satisfecho, ¿no? Entonces, el único lugar que ve así apropiado es sentarlo en su propia cama, en la propia cama de Krishna, donde solo él se sienta y, bueno, de vez en cuando, pues también Rukmini, también Satyabhama, pero nadie más se sienta en esta. Incluso Balaram, ¿no? Balaram, eh, Balaram tampoco tampoco se sienta en esa cama. De hecho, hay un poco un conflicto de razas ahí, ¿no? Porque, claro, Balaram es, por un lado, el ras de Balaram y por otro lado están las reinas. Entonces es un poco un conflicto un poco de razas, ¿no? Por eso ni siquiera Balaram se sienta en esa cama, ¿no? Entonces, cómo fue Krishna, ¿no? Que me sienta en su cama, pero no solo eso, sino que manda a todas las reinas a abanicarme, a preparar el arati, me masajea los pies, me hace arati, ¿no? O sea, qué más? O sea, ¿cómo me ha tratado Krishna? O sea, me ha tratado mejor que a nadie, ¿no? Dice, o sea, los yogis no hacen todo tipo de austeridades para alcanzar una pequeña visión de Krishna, ¿no? En su corazón y no lo consiguen. Dice, Krishna Deva, Bhavantam Bande, ¿no? Yadyapi Samadhi Subir, ¿cómo es? Yadyapi Samadhi Subir, Apipasati, Natavanaka Ramanichin, ¿cómo es? ¿Cómo es? Ida Michami Nisamya Tavachuta Tadapi Kripa Bhutavichin, ¿no? O sea, Brahma no puede siquiera, o sea, Brahma en un completo samadhi, ¿no? En full samadhi, no puede siquiera, digamos, ver la refulgencia que sale de las uñas de los pies de Krishna, o sea, ni siquiera puede percibir algo así. Y ese Krishna mismo a mí me está haciendo arati, me está masajeando los pies. O sea, qué es lo que no, Krishna no me está dando? Si ese abrazo de Krishna para mí lo es todo, yo no necesito ningún tipo de riqueza ni nada, ¿no? Entonces, así se iba reflexionando Buda, totalmente satisfecho solamente con ese abrazo y esa atención que le había dado Krishna, ¿no? Y no hay un verso en el
¿cómo se llama? En el Uddhav Gita, en el canto 11, ¿no? Krishna está hablando y está dando instrucciones a Uddhava, y ahí está loca, que es súper, súper bonita. Dice, Nirapexam Muni Samtam, Nirapexam Muni Samtam, Nirvairam Samadarsanam, Anubrajami Aham Nityam Pujayeti Angri Renuvihi, ¿no? Dice, o sea, mis bhaktas no tienen miedo, mis bhaktas están siempre desapegados de todo lo material, no son egoístas, son ecuánimes, siempre están tranquilos, ¿no? Titik-Sabaka-Ronaika Suhiran son benefactores de todos, tolerantes, humildes, no tienen enemigos, eh, siempre están satisfechos. Y dice, yo mismo, yo corro detrás de esos bhaktas, ¿no? Corro para obtener, o sea, en el momento que hay una oportunidad para alcanzar ese polvo de los pies del loto de esos bhaktas, yo mismo voy y me pongo ese polvo en mi cabeza, ¿no? Y de esa manera, o sea, yo me purifico, ¿no? O sea, Krishna dice eso en el canto. Esta es una de las locas, yo creo que más importantes del Bhagavatam, ¿no? O sea, un poco está revelando. El otro día hablábamos del Swabhav de Krishna, ¿no? ¿Cómo es ese carácter de Krishna? Pues aquí, o sea, en esas locas refleja cómo es su Swabhav, ¿no? Cómo él, cómo es ese afecto por sus bhaktas que él mismo, ¿no? Quiere purificarse con el polvo de sus pies, ¿no? Se pone a las órdenes de los bhaktas, se pone bajo el cuidado de ellos, se somete a los bhaktas, ¿no? Se hace sirviente de los bhaktas, ¿no? Entonces, esa es loca, ¿no? Se Bhakta Padaduli, Arabhakta Padayal, Bhakta Bhakta Vasesti, no Mahabal, Tino Sebahoite, Sapremaya, Puna Sastra Kariyakaya, ¿no? O sea, el, el polvo de los pies del loto, de los bhaktas, ¿no? El agua que ha lavado sus pies y los remanentes, el prasad, como también el prasad, como su harikata, son muy poderosos, tienen mucha fuerza, ¿no? Y las sastras, las escrituras, una y otra vez dicen que por respetar estos tres, ¿no? El polvo, el agua y sus remanentes, uno alcanza prema. Una y otra vez, una sarva sasta que una sarva sasta pucarilla cae. No, como, Bhakta Paduli, no, no, Eiti no Seva Hoite Krishna, Eiti no Seva Hoite Krishna Prema Aya. O sea, por servir a estos tres, uno alcanza prema, ¿no? Entonces, o sea, cómo de poderoso es el servicio a los bhaktas? Dice, Bhakta Seva Paramasidi Prema Lati Karamuri, ¿no? O sea, Bhakta Seva Paramasidi, por simplemente servir a los bhaktas, uno alcanza prema. Bhakta Seva Paramasidi Prema Lati Karamuri. O sea, ese es la raíz del prema, ¿no? Servir a los bhaktas. En realidad, este es un tatua, Bhakta Tatua, eh, es muy importante y, y necesario. O sea, uno debería poner tiempo en estudiar este Bhakta Tattva porque en realidad es la clave del avance, ¿no? Si Krishna mismo te pone el polvo de los pies en su cabeza, ¿qué decir de nosotros, jivas condicionadas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se dice? Canista adhikari, ¿no? Un Bhakta canista, ¿no? El problema de los Bhakta canistas es que pese a que ellos tienen fe en la deidad, y pese a que siguen las reglas del Vaidhi Bhakti, ellos no son capaces de distinguir entre los bhaktas, ¿no? No respetan a los bhaktas. Consideran un canista ser un utam y un utam ser un canista, ¿no? Dan el respeto de un utam a un canista y el de un canista a un utam. Entonces, esa ofensa, esa falta, esa ignorancia, es lo que no le permite al progresar, ¿no? Al canista Adhikari, ¿no? Eh, Entonces hay que poner mucha atención a eso, ¿no? Los Krishna dice, no, Mad Bhakta puya vedika más de bhakti. O sea, la puya, la adoración de mi Bhakta va primero que la mía, ¿no? O sea, sí, o sea, como regla general, ¿no? Siempre uno debe adorar a Krishna primero y después a los demás. O sea, después de esa adoración, el prasad que queda, ¿no? Uno se lo da
a semidioses, a bhaktas, tal, y todo el mundo contento porque viene de Krishna, ¿no? Pero hacer lo contrario, o sea, adorar primero a un devata y después a Krishna, por ejemplo, eso no es correcto, ¿no? ¿Qué tipo de puya es esa, ¿no? Pues la regla es que siempre a Krishna se le debe adorar primero, ¿no? De hecho, o sea, todo el pasatiempo de Yudhishthira Maharaj en el Rajasuya, o sea, antes de hacer el Rajasuya Yagya, ¿no? Que es uno de los yagyas más grandes y que, digamos, un Rajasuya en el que todos los reyes aceptan, ¿no?, a Yudhishthira Maharaj como rey, como emperador, ¿no? No hay ninguna tensión ni nada, ¿no? Entonces, hay que hacer, o sea, en ese momento había que hacerle la puya a la persona más importante, ¿no? Yudhishthira en ese momento era la persona más importante porque iba a ser coronado como emperador, ¿no? Pero Yudhishthira es Dharmaraj, él sabe perfectamente la posición de Krishna, entonces dice, no, yo no soy el más importante es Krishna. Entonces, em, se le hace primero la puya a Krishna, ¿no? Entonces, la regla es esa, o sea, que Yudhishthira Maharaj quería establecer que la regla es esa, que antes que cualquier devata, ¿no?, está Krishna, ¿no? Krishna se debe primero, ¿no?, adorar, ¿no? Pero aquí Krishna lo que hace es, digamos, romper esa regla diciendo, no, primero es mi bhakta, a mi bhakta se le debe adorar primero. Entonces, aquí ya solo con eso, o sea, el mensaje es que deberíamos tener, ¿no? Deberíamos investigar, estudiar más este caso, ¿no? Del Bhakta Tattva, ¿no? Entonces eso, ¿no? O sea, ¿no? O sea, Maharaj decía, ¿no? O sea, Krishna da Kalyan, da prosperidad a todos y los Bhaktas dan Kalyan y prosperidad a Krishna. Esa es la gran paradoja, ¿no? Pero bueno, este es el deseo de Krishna finalmente, ¿no? Bueno, entonces, así ya para terminar, porque hemos pasado ya la hora, o sea, Madhusudana Maharaj explicaba, ¿no? Como Krishna, ¿no? Digamos, con mucho afecto había aceptado ese arroz de Sudama, ¿no? Y, y pese a que, bueno, las gopis le daban, ¿no?, a Krishna le daban mantequilla, que para eso no hay ni que masticar, ¿no? Krishna un poco apretaba la boca y se lo tragaban. Pero aún así, ¿no? Ese arroz seco, crudo, sin condimentos, sin sal, sin limón, sin guindilla ni nada, o sea, Krishna se lo tomó, o sea, con mucho afecto, ¿no? Entonces, ese bhakti de Sudama era lo que comandaba, digamos, que Krishna lo tomara así, ¿no? Es igual que Vidurani, ¿no? El pasatiempo, el lila de Vidurani, en el que Krishna se está comiendo las cáscaras, ¿no? A Krishna no le importa comerse las cáscaras, él lo que está recibiendo es ese bhakti, ese prema de Vidurani. Entonces, él con mucho afecto lo acepta, ¿no? ¿No? Patram puspam phalantoyam, yo me bhakti prayachati, tadaham bhakti. Upasitam, ¿cómo es? Bueno, dice, o sea, cualquier ofrenda, ya sea una hoja, agua, fruta, que se me ofrezca con afecto, yo lo acepto, ¿no? O sea, aquí se dice en el Gita, ¿no? Y Upaharitam, si no dice, Patram Puspam Falando Yamavakta Prachite, ¿cómo es? Patram Puspam Falando Yamavakta Prachite. Ay, no me viene la segunda línea, pero bueno, dice Upaharitam es una de las palabras. Upaharitam significa que, o sea, Krishna acepta las mínimas ofrendas de sus bhaktas, él las acepta, las considera ser muy grandes ofrendas, ¿no? Entonces, un poco lo que venimos diciendo, ¿no? Eh, o sea, a través del bhakti, o sea, se alcanza todo, ¿no? Uno puede alcanzar Swarga, uno puede alcanzar Vaikunta, uno puede Goloka, riqueza, liberación, de todo, ¿no? Pero, eh, pero finalmente los bhaktas, o sea, no desean nada, ¿no? O sea, Sudama no quiso nada, nunca le pidió nada a Krishna. En todo caso, lo único que quieren los bhaktas es Seva, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de que Krishna queda satisfecho? Pues eso, ¿no? O sea, Krishna empieza a reciprocar al mismo nivel, y no solo eso, pero no al mismo nivel, sino que él considera su bhakta
ser todavía más que él. Bhagwan Bhakta es cuando Bhagwan se hace Bhakta de sus Bhaktas, ¿no? Claro, hay obviamente los intercambios entre Krishna y su Bhakta, pues tienen hay un ras ahí que, claro, que es imposible de describir, eso solo lo pueden vivir ellos, ¿no? Es como tratar de describir el ras que tienen las gopis con Krishna, ¿no? O sea, podemos hablar un poquito, podemos describirlo y tal, pero eso es inexplicable, ¿no? Son ya niveles a los que no llegamos, ¿no? Entonces dice, Krishna Bhakta Niskama, Teva Santa, Bhukti Mukti Siddhikami Sakali Santa, ¿no? Los Bhaktas, como no tienen deseos de nada, Krishna Bhakta Niskama, Teva Santa, por lo tanto siempre están en paz, no, no tienen ningún problema. Sin embargo, Krishna Teva Santa, Bhukti Mukti Siddhikami Sakali Santa, pero aquellos que buscan la liberación, digamos, el disfrute sensual, etcétera, siempre están, digamos, ansiosos, ¿no? Porque quieren conseguir sus metas, ¿no? ¿No? Si Krishna Charamoya Seva Nibrita Chetusam, ¿no? Esa persona que está absorta en el servicio de los pies de Sri Krishna nunca jamás tiene el deseo de la liberación o mukti, mukti, cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sí va a terminar el lila, ¿no? O sea, Sudama nunca quiso nada, pero aún así a la fuerza Krishna le dio riqueza incalculable, ¿no? Cuando Sudama vuelve a su pueblo, se encuentra un palacio, se encuentra, digamos, una ciudad llena de edificios, de palacios, ¿no? Es decir, aunque Sudama no quería, Krishna a la fuerza le dio, ¿no? Un poco Maharaj explicaba el pasatiempo, o sea, el ejemplo este de un niño que va a la escuela, que es un niño aplicado, le gusta estudiar y su madre le da la comida, ¿no? El tiffin, todo para que coma ahí en la escuela y todo. Y, y también le pone 50 rupias en el bolsillo, pero el hijo le dice, no, no, no quiero, no hace falta, ¿no? Pero aún así el padre como que la madre le obliga a aceptarlos, ¿no? Porque la madre no quiere que si otros niños pues se ponen a comprar chucherías o dulces, lo que sea, que su hijo no se le quede un poco la cara así un poco mirando a los demás cómo disfrutan y que él no pueda, ¿no? Pues un poco así, ojalá lo explicaban. Entonces, bueno, pues en Akshaya Tritiya fue cuando Sudama dio ese arroz, ¿no? a, a Krishna, ¿no? Eh, y bueno, también, o sea, ocurrieron más cosas, ya se ha pasado el tiempo, ya vamos a terminar, pero o sea, ya enumero un poco lo que pasó en Akshaya Tritiya y ya. Pues también Akshaya Tritiya es el Chandan Yatra, es el festival del sándalo, que es cuando o sea, Gopalji, o sea, Madhavendra Puri encuentra a Gopalji en Govardhan, lo descubre, se instala Gopalji, o sea, todos los Rayavasis le hacen puya todos los días, hasta que un día, ya en verano, Gopalji le pide a Madhavendra Puri que se vaya a Orissa, ¿no? A por Chandan, a por sándalo, y que se lo ponga en el cuerpo porque él siente mucho calor, ¿no? Hace mucho calor y de esa manera pues el sándalo tiene la cualidad de refrescar, o sea, cuando tú te lo pones en el cuerpo, enfría el cuerpo. Entonces le da esa orden a Madhavendra Puri. Pues Madhavendra Puri se va de Govardhan caminando todo hasta Orissa y allí es donde habían bosques de sándalo, entonces él allí pues consigue el sándalo y ya de vuelta al pasar por Remuna, que Remuna está como de llegar a turista, como está como a lo mejor no sé, en coche está como a lo mejor a 40 minutos así. Pues en Remuna está eh, hay otro lila con Madhavendra Puri, ¿no? Que, o sea, Gopinath, está la deidad de Gopinath, o sea, se llama Kirchor Gopinath, ¿no? Ese Gopinath que robó eh, el arroz con leche, ¿no? Una vasija de arroz con leche para su devoto Madhavendra Puri, ¿no? Y bueno, el lila es que, o sea, Madhavendra Puri una vez está enfrente de Gopinath y en la mente está pensando, ¿cómo me gustaría hacer un... No, o sea, le sirven el arroz con leche, o sea, el puyari sirve arroz con leche y Madhavendra Puri está pensando, ¿cómo podría yo eh,
ofrecer también un arroz con leche bueno a mi Gopal, ¿no? O sea, cómo lo haría, qué condimentos usar, tal. Entonces eso estaba en la cabeza. Entonces, un día, Gopal, o sea, después de la ofrenda, le ofrecieron 12 vasijas de arroz con leche y, y cuando el puyari va a retirarlo, retira 11, o sea, no le falta una, pero no se da cuenta. Y es que Gopinath la había escondido, la había movido un poco y la había puesto atrás debajo de su vestido. Entonces, en un sueño, le dice al puyari que vaya a buscar a Madhavendra Puri y que le dé ese arroz con leche. Entonces, pues ya después el puyari va, no sale al pueblo, ¿no? A buscar a Madhavendra Puri hasta que Madhavendra Puri pues va al templo y ya le da el arroz con leche, ¿no? Pues este es un lila muy conocido, ¿no? Muy bonito. Entonces, a la altura de Remuna, ¿no? Ya después de este pasatiempo del arroz con leche, Gopinath le dice a Madhavendra Puri que no hace falta que haga todo el camino de vuelta, no hay diferencia entre Gopal y Gopinath, y que ese sándalo se lo ponga a Gopinath, que es lo mismo que ponérselo a él, ¿no? Entonces, así fue como, digamos, el Chandan Yatra, el festival del sándalo, empieza. Entonces, como si fuera un parampara, desde entonces, todos los años, se hace el Chandan Yatra. O sea, nosotros ahora llevamos un mes, todos los días por la mañana, sin comer, ¿no? Tenemos las barras de sándalo y ahí restregando contra la piedra y sacando el sándalo, lo vamos acumulando y el día de Akshaya Tritiya se le pone el chandan a Thakurji, ¿no? Entonces, este pasatiempo del chandan pasó también en Akshaya Tritiya. También es el día en el que el carro de Jagannath empieza a construirse. Todos los años se hace un carro nuevo para Jagannath. Ahora, yo estuve hace como 3 semanas en Puri, en una visita así rápida que hice, y tenían ya las maderas. O sea, estaban ya las maderas, los troncos grandes, ¿no? Ya todas así apiladas. O sea, no habían empezado a hacer nada, pero sí lo estaban ya preparando. Y es que en Axaya Trita empiezan la construcción del carro, ¿no? Los 3 carros. También en Axaya Trita abren las puertas de Badrinath, ¿no? Badrinath es ese templo que está arriba en las Himalayas. Badrinath, es Badrinath, esa deidad de Narayan, ¿no? Entonces, durante todo el invierno, o sea, la nieve lo cubre todo y se cierra el templo, ¿no? Entonces, en Axaya Tritiya abren de nuevo el templo, ¿no? ¿Y qué más? También Bhakti Pragyan Goswami Maharaj estableció el Gauriya Vedanta Samiti, que es ese cuerpo, esa pequeña sociedad, por así decirlo, que se encarga de defender el Siddhanta, de establecer siempre el Siddhanta cuando hay algún problema eh, que resolver en cuanto a Siddhanta. Este cuerpo, digamos, es el que, digamos, resuelve el problema acorde siempre al Siddhanta. Por eso se llama Goria, eh, ¿cómo es? Goria Vedanta Samiti, perdón, Goria Vedanta Samiti. Vedanta y Siddhanta en realidad es lo mismo, ¿no? Samiti es grupo, ¿no? El consejo, ¿no? Y Goria Vedanta. O sea, el Siddhanta Vaisnava, ¿no? Que es, digamos. Y bueno, eso él lo estableció con Swami Maharaj también, ¿no? Y todavía hoy sigue funcionando, ¿no? En el Devananda Gaudiya está ese cuerpo dedicado a establecer siempre el Vedanta, ¿no? El Siddhanta. Entonces, bueno, ya así para terminar, pues bueno, Akshaya Tritiya es, digamos, esa oportunidad que Krishna da, ¿no? En este día para hacer que nuestro seva sea auspicioso y podamos, digamos, satisfacer a Krishna y que de alguna manera nuestro bhakti, nuestro seva, nos se haga también eterno e indestructible, ¿no? Entonces, cualquier cosa que empiecen en Akshaya Tritiya es auspicioso, va a ser exitoso, así como decía al principio, en este titi no hace falta ver si el titi es auspicioso o no,
si hay muhurta, si hay momento auspicioso o no, en cualquier momento del día uno puede empezar a hacer su nuevo proyecto, su donación o lo que sea. O sea, no hace falta, es un día completamente auspicioso todo. Pues es una oportunidad para que, digamos, para hacer un seva especial a Thakuri, ¿no? Así sí, Krishna. De esta manera, ¿no? Krishna da la oportunidad de que nuestro seva se haga eterno y exitoso, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar ahí. Me pasa bastante hoy de tiempo. Em, bueno, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que alguien quiera hacer? Sí, ok. Prabhu, Haribol. igual, Prabhu, igual, Prabhu, buenas noches. Yo tengo una consulta, una duda. Buenas noches. ¿Cómo saber si hemos No te, no, satisfecho? no te escucho bien. ¿Cómo saber si hemos, cómo saber si- cómo saber si hemos satisfacido a Cristo? No te escucho. Dice, ¿cómo saber si hemos satisfecho a Krishna? Mm. ¿Cómo saber si hemos satisfecho a Krishna? Bueno, satisfacer a Krishna no es algo fácil, ¿no? Para satisfacer a Krishna uno tiene que estar al nivel de Krishna, ¿no? Y así fue como Sudam satisface a Krishna con con ese arroz partido, ¿no? Ese puñadito de arroz, ¿no? Eh, bueno, primeramente hay que estar en ese nivel, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, por lo general, o sea, nosotros, jivas condicionadas, cuando estamos haciendo servicio en el templo, el servicio que sea, ya sea limpiar, ya sea cocinar, ya hacer la compra, lo que sea, si ese seva nos deja siempre un sentido de felicidad, un sentido de bienestar, de paz, nos inspira a que continuemos en nuestra práctica, se puede decir, digamos, podemos intuir que lo estamos haciendo bien, que de alguna manera, ¿no? Pues estamos en ese seva Krishna, ¿no? Y Krishna, pues, de alguna manera está contento, ¿no? Con nuestro seva. Hay que entender también, ¿no? Krishna dice, ¿no? Yeya tamam prapadante tam stataiva vayamiham, acorde a cómo la persona reciproca conmigo, así recíproco yo con él, ¿no? No es lo mismo el seva de Sudama que nuestro seva, ¿no? O sea, Sudama es un brahmana totalmente realizado y, o sea, Krishna mismo le está haciendo seva a Sudama, ¿no? Entonces, claro. Pero bueno, o sea, un poco así general, o sea, cuando seguimos obteniendo inspiración y paz, felicidad en nuestro seva, cuando queremos continuar, cuando pese a todos los obstáculos queremos continuar, ¿no? Seguimos inspirados, eso lo podemos tomar como un signo muy positivo, resultado de nuestro seva. Gracias, Prabhu, muchas gracias. Hare Krishna. Ok, pues bueno, ya vamos a dejar ahí, ya no les robo más tiempo y continuamos pues ya la semana que viene con otra clase más. La semana que viene ya volvemos al bosque de Brindavan. Ok, bueno, Vancha Kalpatarvasta, Kripa Sindhu Patitanam, Pavanavyo, Vaisnavyo, Namo Nam, Hare Krishna, Jaya Sri Radhe. Reverencias, Prabhu, Haribol. Haribol, Dandavats Hare a Krishna. todos. Reverencias, Vrindavan Pranam. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Muy Haribol. linda la clase. Haribo, Hare Krishna.